¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Gracias por iniciar este viernes con nosotros. Vamos al análisis político semanal acá en Diálogo. Es viernes 21 de noviembre y vamos a estar hablando de diferentes temáticas. Hoy día vamos a hablar de un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que ha dado luces ya de algunos elementos importantes del caso de la abogada Ruth López. También vamos a estar hablando de la reciente disolución de algunas instituciones que dedicaban fondos a la atención de adultos mayores, pero estas se van a integrar a una sola institución. Hay reacomodos institucionales, también vamos a hablar de ello, y también vamos a hablar de una polémica que se generó en cuanto al municipalismo acá en la capital, porque se estuvo hablando de una ordenanza para prohibir la atención a las personas en situación de calle, pero ya el alcalde de San Salvador también ha dado sus valoraciones y ha dado explicaciones de cómo se busca reordenar los espacios públicos. De esos y otros temas hablamos de resto en el viernes. Buenos días. Hola, buenos días, Luis. Sí, en efecto, pues es una gama de temas importantes que vamos a aprovechar debatir con nuestros invitados esta mañana, ¿verdad? Por esa razón vamos a darle la bienvenida a ellos. Saludos, bienvenido Aldo Álvarez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Bastante bien. Bienvenido. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en este medio, Megavisión. Un saludo a tu fiel y amable audiencia. Muy bien, Bessie Ríos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Ernesto. Un gusto saludarles y un placer acompañarles aquí en el programa de diálogo, en el grupo Megavisión, y un saludo para todo el auditorio que está siempre pendiente de usted. Licenciado Manuel Someta, como siempre, agradecido de su presencia acá con nosotros. Sí, buenos días, siempre yo pues contento de compartir aquí con los colegas y de poner los puntos y los contrapuntos sobre la mesa. Luis. Sin duda, y nos esperan cada viernes, claro. Están pendientes de cómo se muy a la expectativa de saber los insumos pertinentes que cada uno puede dar para construir su propia lectura con relación a los temas que vamos a tratar. Así mismo, introducimos el primero, un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el caso de Ruth Eleonora López. Iniciamos con este porque ya a través de la Procuraduría se ha dado a conocer la situación de la abogada López. La Procuraduría confirma que se encuentra recluida en el Centro Penal de Izalco, que ha sido visitada, que según el reporte oficial está en buenas condiciones, descartando así cualquier señal de desaparición forzada, como en algunos momentos se habían señalado. El informe abre el debate sobre la transparencia en este tipo de procesos, en el acceso a la información pública y también el rol de la Procuraduría para casos que involucran a figuras como la abogada López. Analizamos qué implica este tipo de pronunciamientos y si son suficientes, porque para responder las dudas planteadas por la comunidad jurídica y también organismos internacionales que han hablado mucho del tema. Así es, un tema bastante emblemático que sin duda alguna pues trae consigo reacciones, y a partir de estas declaraciones que son bastante, digamos, contundentes al señalar que ella está recluida precisamente en el penal de Izalco. Vamos a ver. Pues empieza a ver si a ella le gusta el tema. ¿Sí? Yo lo que quiero saber es dónde está el informe, porque lo que hubieron fueron unas declaraciones en un programa de YouTube, y ese informe oficial no es. Ustedes no nos hicieron llegar ningún informe, yo lo busqué, no existe informe, el titular está mal. Lo que hubo fueron unas declaraciones en un canal de YouTube oprobiosas, burlescas, deshumanizantes y estigmatizantes de parte de la Procuradora de Derechos Humanos. En ese programa de YouTube lo que dijo es: está en Izalco, la han visitado, le han metido a la CIDH, me quiero planchar el pelo porque ya anda el pelo planchado, la voy a ir a visitar. Eso no es un informe, esas son declaraciones de la Procuradora de Derechos Humanos. Eso para mí es importante aclararlo, porque el programa lo ve un montón de gente y no existe ningún informe oficial. ¿Debería de existir entonces ese informe? Es que mira, que vos agarres unas declaraciones de una procuradora en un canal de YouTube y lo querrás transformar en informe. Y es que justamente se abre el debate, Bessie. Eso no es informe, esas fueron unas declaraciones oprobiosas, burlescas y estigmatizantes de parte de la Procuradora de Derechos Humanos, del talante que ella tiene. El 18 de mayo a las 11 de la noche fue detenida Ruth Eleonora López, presentada hasta el más o menos el 4 o 6 de junio con su proceso
cambiado, que empezó con peculado, luego pasó a enriquecimiento ilícito. El 4 de junio fue presentada en audiencia inicial. El 23 de septiembre de este año se emitió de parte de la CIDH las medidas cautelares de cese del aislamiento de Ruth Eleonora, que sus abogados y sus familias pueden acceder a ella. El 14 de noviembre recibió el premio Maniski de la Procuraduría de Derechos, como defensora de derechos humanos, más otro reconocimiento anterior que ya tenía, más haber sido nombrada una de las, como el listado de una de las 100 mujeres más influyentes de América Latina. Es decir, no estamos hablando de cualquier persona, quiérase o no. Este es un proceso que no es un proceso penal estándar, en el cual la opacidad de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos ha sido evidente, la falta de respeto de la Procuradora y el manejo que ha llevado con el caso, incumpliendo su mandato de darle seguimiento. Vamos a ver, Aldo, ¿qué piensas entonces tú al respecto? Porque le cediste la palabra a ella, ¿no? Sobre ese tema en particular. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que haber un informe acaso? La señora salió declarando que están haciendo su trabajo, como con cualquier otro detenido. Todos somos ciudadanos, ¿verdad? Y todos somos iguales ante la ley, con toda la relevancia que cualquier individuo pueda tener en términos sociales. La señora informa que está haciendo su trabajo de monitoreo. Eso lo tiene que hacer todos los días. ¿Y por qué tiene que haber un informe especial que se llame Informe Especial Ruth Eleonora López? Porque lo pidió la CIDH. Habrá un informe como todo, donde se destaca todo lo que hace la Procuraduría en general, con todos los detenidos, en todos los centros penales. Y habrá un informe anual, y habrá un informe que cada cierto periodo se va liberando. Que no hay tampoco. Entonces, además en las declaraciones, supongamos que no existe ese informe especial Ruth Eleonora López y que no tiene por qué existir tampoco forzadamente. Y se le llamó informe a una declaración. Supongamos que hubo una fe, hagamos fe de errata. Ella está informando que están haciendo su trabajo con relación a ella, y qué bueno que informa. Podría no haber dicho nada, podría haber mutis sobre el caso de ella y decir, ahí se le está dando seguimiento y punto. Pero declara y dice a dónde está, y obviamente que se le está dando el seguimiento adecuado, está bien de salud, se le están proveyendo los medicamentos necesarios, el proceso judicial lleva su camino, y empezar a describir las etapas desde cuando la detuvieron, como para querer señalar que se le ha venido vejando, ¿verdad? Algún derecho procesal. No tiene ningún sentido. Bueno, la situación jurídica actual de Ruth está en un proceso. Está en un proceso, está en un centro penal, tiene acceso a sus medicamentos, tiene acceso a su familia. Tiene reserva total el caso. Lo declaró el juez, no la procuradora. Eso no lo declara la procuradora. La procuradora no ha dado información. El informe de la CIDH dice con claridad que la falta de información de parte de la PDH y el llamado a la PDH a que indique cuál es la condición de ella, y no lo ha contestado. Que se dedicó en la declaración que hizo en YouTube a decir, le han metido a la CIDH, así que no son declaraciones en YouTube, tiene que presentarle el informe a la CIDH, o si no renuncian al pacto de conformación de la CIDH. En primer lugar, la CIDH no le ordena a instituciones en particular, hay que leer en la convención. Claro, es el Estado el que debe responder a través de la PDH. Estado salvadoreño, no a la Procuraduría X, Y o Z. Es al Estado salvadoreño. La Procuraduría tiene el mandato. Y es el Estado, no te me vayas por otro lado, y es el Estado, a través de los mecanismos comunicacionales internacionales, los que tienen que dar respuesta a eso. Pero no es el Estado que va a través de cualquier gato a verificar la salud del RUT, es a través de la PDH. Doctor Someta, ¿qué piensa usted del debate que tienen sus dos colegas de panel? Después dicen que es todos contra uno el asunto. Mire, ya vamos a ver 2 contra 2. Yo no estoy de acuerdo con el encabezado respecto de que se le denomine informe, porque realmente no fue un informe. Fueron declaraciones emitidas en... sí, fueron simples declaraciones, eso no puede tomarse en cuenta como un informe. Bueno, ahora hay que también decir que ustedes conocen estos temas que se van a tocar previamente al programa, y que también parte de los insumos de ustedes mismos
son los que se traen. No, pero claro, obviamente ella debe tener un informe tras esas visitas. No, pero no se conozca no, otra eso cosa. es como yo supongo que tal vez Déjenme dar mi opinión, ya ven que ya, si en eso estamos. ya me van cutarreando el tiempo. Hoy se los voy a ir contando. Ya me van cutarreando el tiempo. Vaya, él tiene que ser tiene que ser un informe. Así son mis calcetines de Ricky Morty de hoy. Bueno, la procuradora estaba informando. Ya ve que me siguen cutarreando el tiempo. Eso no es un informe, porque los informes, especialmente para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es quien requirió este informe, se hacen por escrito y se remiten, y sí lo tiene que hacer, contrario a lo que manifiesta el colega, salvadoreño, pero tiene que hacerlo a través de la Procuraduría, y el Estado a través de la Procuraduría ¿y quién más va a informar sobre la situación de los derechos humanos de ella si no es la Procuraduría de los Derechos Humanos? No vamos a mandar al ministro de Seguridad. Usted sabe de derecho internacional, hasta escrito algo por ahí. Pues por eso mismo se lo digo, que se tienen que responder por escrito. Es la resolución de medidas cautelares 667-2025, donde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le solicita al Estado salvadoreño que remita un informe sobre la situación de los derechos humanos de Ruth López. ¿Cuál es la institución encargada por velar el cumplimiento de los derechos humanos? Es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero es que aquí no tenemos que estar llamando las cosas por otro nombre ni confundiendo a la gente. Así es como se debe de contestar. Pero aparece la señora burlándose de Ruth, que por su pelo, que por los talleres en los que está, en lugar de procurar por agilizar el proceso y garantizarle sus garantías procesales, valga la redundancia, para que esto se apure. Que claro que no es trabajo de ella andar agilizando. Colega, por favor, no nos vamos a poner en esta condición simplemente velar porque los derechos procesales se cumplan. Y no es lo que estoy diciendo, no andar agilizando procesos. Es lo que estoy diciendo yo, que ella tiene que velar porque se le garantice. Y claro que sí, tiene que pronunciarse si ha habido un atraso. No podemos ya velar por el debido proceso. No podemos, colegas, seguirle mintiendo a la gente de esa forma tan descarada. Ella es la encargada de velar porque se le garantice el proceso, y si el proceso se está atrasando, ella debe de pronunciarse para que el proceso camine. Porque un retraso en su proceso es automáticamente una vulneración directa a sus derechos humanos. ¿Quién dice que se está atrasando? La gente también un retraso se está atrasando. No se está atrasando en este momento, pero ella es la encargada de velar porque así sea. Ajá, pero estamos hablando. Y eso tiene que estipularlo por escrito. Y eso tiene que estipularlo. En caso estamos opinando de un supuesto tal informe que no existe. Claro, como le pusieron aquí informe, de eso estoy hablando, de lo que debe de contener ese informe. Ella tiene que decir o tendría que haber dicho en ese informe por escrito que a ella se le está siguiendo los procesos, que están en los términos normales según los plazos establecidos. Pareciera ser que la palabra informe es la que ha venido un poco a elevar. Claro, porque lo de ella fue una entrevista graciosa donde ella quiso suavizar la situación. Y el resto, entendería yo que todo funcionario, a partir de una declaración que emite, tiene datos que pertenecen a un informe. A lo mejor que no se dio en un contexto de un informe. Pero si no se hace público, no es informe, porque no está informando, Neto. Si no se hace público, no es un informe, porque no se está informando. La idea de hacer un informe es el de informar públicamente sobre algún acontecimiento. Debería de haber un informe. Primero tendría que haberse hecho público el informe, solo para nosotros, y luego la declaración. Tal como lo ha pedido la CIDH. Hay que entregarlo así. Como parte de las medidas cautelares. Perfectamente la CIDH, como ahí sí, el que nada debe, nada teme, la CIDH hace público el informe. Aldo, ¿qué piensas entonces de...? Es que este parece una discusión bizantina, ¿no? O sea, ¿qué caso tiene que haber un informe especial que llame Ruth de Leonora López? Y si la tal porque la comisión lo está pidiendo, y así se tiene que llamar. La Internacional ha declarado presa de conciencia. Si la tal CIDH, de la cual yo ya he recomendado personalmente que el Estado salvadoreño se retire de ese adefesio. Claro. Al estilo de Venezuela. Claro, porque usted está de acuerdo con que se vulneren los derechos humanos. No, es por otras razones de fondo, no de forma. Y tiene que ver con cuestiones de la teoría de los derechos humanos, la que siguen ellos, el guión que siguen ellos. Ay, que vos insistís que hay una nueva teoría de derechos humanos, a lo que me refiero, ya lo he dicho públicamente, no es ningún secreto.
A lo que me refiero es que si la tal CIDH le pide un informe al Estado salvadoreño, hay maneras como se responden desde la institucionalidad salvadoreña. Cuando un organismo internacional le pide un informe a un Estado, ¿cómo sale la información de ese Estado? Nosotros tenemos aquí una Cancillería, tenemos nosotros institucionalidad, hay maneras como la información entra y sale de un país formalmente hablando. No es ninguna procuraduría ni la Procuraduría remite a Cancillería remite a la CIDH, siempre es la Procuraduría la que informa. Esas fueron unas declaraciones que la señora dio en un programa, sea de YouTube, sea del que sea, porque le preguntaron del caso, y ya de eso deducen que no, ese no es informe. Sí. Aquí no tiene por qué haber. Insisto, son datos o relatos que describen y se amparan en algún informe que a lo mejor ella pudo haber tenido. Un monitoreo constante que no, se hace. Neto, es que usted le quiere hacer el informe a la procuradora, no le ponga el informe. Ella hizo la declaración, la declaración. Por cierto, tema propuesto por Desi Ríos, ¿sí? Como tal, él decía pues que no sé si me voy a meter en problemas, dijo la señora procuradora a la hora de decirlo, porque el caso también tiene reserva. Bueno, está en Izalco. Además yo quiero preguntar públicamente, me mandaron el nombre de los temas y ahí decía informe como tema. Yo no lo propuse, no sé si yo propuse el tema de las declaraciones de la procuradora, no informe. Ahora decir que y también aceptó, porque la producción les manda los temas cuando se va, y dijo, vos misma le llamaste informe. Yo tengo la culpa que tengan el nombre, no es responsabilidad del equipo editorial. Bueno. El tema es, y los tres son abogados, ¿qué implica que si un caso tiene reserva total, como estén dando detalles de como los que dio la señora procuradora? Ok, interesante. Ese es el punto que hay que debatir. No, por esa razón ella ha sido muy cautelosa, porque hay una obligación de reserva que la hizo el juez, no ella. Ella no es juez. Y el juez, y ella, si da más información detallada del pregunto caso, por lo que ella decía, no sé si me voy a meter en problemas por decir esto. Podría violarse la reserva que ha declarado el juez. Ella tiene que ser muy cautelosa. Y todos los informes que se manejen del caso para insumos internos los maneja internamente. Veamos, ella es la procuradora de derechos humanos. ¿Cómo se maneja un caso en reserva total? La reserva es para los elementos exclusivos del expediente del proceso penal, pruebas, nombres, aportaciones, alegatos, eso es lo que se pone en reserva. Claro. La situación de derechos humanos de Ruth López, si está comiendo, si tiene sus medicamentos, si tiene algún tipo de condición o de padecimiento, esos no están en reserva. Esos no están en reserva. Pues claro, eso y por eso que no se iba a meter en problemas. Lo que no debió haber hecho es adoptar ese tono burlesco para referirse a Ruth López como quien dice, si ahí de paseo anda, si la tienen recluida. Mencionó que está en el penal de Izalco, participa en los programas de cosmetología, dijo. Claro, esa es lo que textualmente lo dijo así, miren, ella está en Izalco, no sé si voy a tener problemas en decirlo así tan francamente, pero así es, ella está en Izalco y hemos verificado las condiciones. Dice, ¿saben una cosa? Que quiero ir otra vez para ver si me logran planchar a mí el pelo así como ella lo anda, dice, porque ella ha decidido estar en cosmetología. Es un hecho. No es un hecho. Está en un programa. Sí, así es. Y se estaba burlando de una presa de conciencia así declarada por Amnistía Internacional. Esa es tu apreciación personal. Mira, yo creo que todos los adultos entienden cuando alguien se está burlando de otra persona y poniéndole la etiqueta estigmatizante para justificar todos los oprobios que está recibiendo. Tenés todo el derecho a apreciar. Estamos de acuerdo entonces que porque el caso no es estrictamente solo jurídico, tiene un elemento político, no es un caso penal estándar, se los dije al principio, no es un caso penal estándar. Pero a tu juicio, ¿por qué? Tiene una condición de nombrada presa por conciencia de Amnistía Internacional, tiene medidas cautelares de la CIDH, lo veo callado. Pero también aquí hay elementos como organismos, gran cosa, que ella representaba, que se han movido, se han pronunciado, es decir, también hay elementos extras para darles esta o sea, que tú crees que le están dando todo eso porque Cristosal se está moviendo, no porque se lo merezca. Yo digo porque si fuera así, Lick Someta, con todas las personas, con todos los casos,
porque solo vemos con una persona como tal, todos los organismos hablando a diario del tema. Pero la calidad de defensora de ¿Esto le da la relevancia pública al tema? No, lo que le da la relevancia pública a este tema es que ella es defensora de derechos humanos y que en su calidad de defensora de derechos humanos ha sido detenida. A ver, vamos a ese punto. Me detengo ahí porque está siendo acusada por otros temas personales. A eso quiero ir. No era defensora. A eso quiero ir, Luis, pero denme chance de contestar. Ustedes dos palabras y me interrumpen, ya ven. Dos palabras digo yo y ya empiezan a ponerme. Ella trabajaba en una ONG y era jefa de un departamento de esa ONG de supuesta lucha contra la corrupción. No era defensora de derechos humanos. No partamos de la mentira. Porque la transparencia, del acceso a la información son derechos humanos. ¿Está siendo acusada por eso o porque los temas son personales? Pues cuando me dejen contestar, yo les voy a contestar. Porque dos palabras digo y me vuelven a interrumpir. No, el punto es este. Ella, como defensora de derechos humanos, en este caso de los derechos humanos, a la transparencia, al acceso a la información y a la participación ciudadana, que lo son. No, porque sí lo son, colega. No lo vamos a desmentir. Es que a ustedes les gusta cambiarle el nombre a los conceptos, de que van corriendo en el pasillo contra el muro y Pérez ahí va a chocar contra el muro. Es que para mí no es muro, para mí es almohada. Y quieren cambiar los conceptos y quieren que la gente se los crea así. Ahora yo le voy a decir que continúe. Hoy sí voy yo, pero es que ya no me interrumpan más. Ella, en su calidad de defensora de derechos humanos, ha sido detenida. ¿En su calidad? En su calidad de derechos humanos. Espérame. Ahora, al momento de hacer la acusación, ¿cuántas veces se cambió la acusación en el requerimiento fiscal? 3 veces se cambió. O sea, que usted tiene razón cuando dice que ella no la han capturado por ser defensora de derechos humanos. Pero cambiarle la acusación en el camino 3 veces, teniendo suspendida justamente la garantía constitucional de la lectura de derechos, que es una de las consecuencias del régimen de excepción, es justamente lo que motivó las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para establecerle las medidas cautelares, porque el hecho de detenerla primero y buscar cuál era lo que se le iba a imputar después es lo que justamente llama la atención de la comisión y lo que establece estas medidas cautelares. Eso es para informarle a la población qué es lo que está sucediendo. Entonces, sí, a ellas le pueden estar imponiendo ahorita enriquecimiento ilícito, el delito que sea, pero el problema es que estaba ejerciendo un rol como defensora de derechos humanos al momento de su captura y que su acusación se cambió arbitrariamente antes de iniciar este proceso. Ahora hay que asegurarle el proceso. Entonces son cuestionamientos sobre el procedimiento como tal. Claro que sí, específicamente sobre el procedimiento de acusación, porque el proceso normal es que cuando detienen a una persona hay que informarle del motivo por el que se le está deteniendo, y es porque viene de una investigación previa. No se detiene primero y después se inventa qué es lo que le va a imputar. Eso de ponerse a jugar del sofista es un gran problema. Les digo que en primer lugar, el que litiga, porque entiendo que litiga en materia penal, además de ser docente, claro que sí, debe saber que es bastante común que haya cambios de tipificaciones cuando originalmente se detiene a alguien y se le pide antes de la audiencia el cambio de tipificación del tipo penal. Excelente, colega, eso lo hace el juez, no lo hace el fiscal antes de presentar el requerimiento. Lo pide a veces la fiscalía y a veces lo pide la defensa. Pero no se hace en el requerimiento, colega, no se hace en el requerimiento, por favor. Número 2, las tales mentadas medidas cautelares de la CIDH, la comisión, no la corte, la comisión porque son administrativas, no son vinculantes. Los mando a leer la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no son vinculantes. Vinculantes son las eventuales sentencias de la Corte Interamericana. Se oye igualito a lo que dijo Venezuela. Irte al fondo. A mí lo que me parece, no catalogues, irte al fondo. O sea que está justificado no hacerle caso. Dejar bien claro que no es un proceso judicial estándar por la calidad de la persona que está detenida. Si el Estado ha recibido 15 denuncias de parte de esta persona que las presentó en fiscalía y de repente la captura, perdóname, las circunstancias te generan la animadversión y el escozor. Es cuando el Estado debe de garantizar con mayor medida que se encuentre en una calidad
correcta esta persona, si es la que te ha estado acusando por casos de corrupción. Presos de conciencia. Bueno, presos de conciencia, mi abuela. Mira, sí. Yo durante muchos años tuve, digamos que coincidí cuando era director de la Junta de Vigilancia Electoral por mi partido, cuando fue ella la mano derecha del que está preso ahora también, que es el señor Chicas, y trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral. Yo sabía bien qué papel jugaba, cómo lo jugaba y qué es lo que hacía, porque nosotros les contábamos las costillas al TSE y sabíamos con quién hablábamos y de qué temas hablábamos. Que me venga a decir que se aventó un año desde el primer gobierno del presidente Bukele en una institución autónoma calladita porque tenía trabajo, hasta que la quitaron se fue a meter a Cristosal para que le dieran chamba, para que le dieran trabajo de defensora de la anticorrupción, y que de eso se derive que ahora la acusan como presa de conciencia porque estaba en contra del gobierno. Perdónenme, pero eso es un mal trama, una mala trama. Bien interesante por lo que menciona Aldo. A Colindres se le dieron las medidas y ganó en la CIDH por haber sido destituido como magistrado del Tribunal Supremo Electoral y el Estado pagó. O sea, eso de tener doble estándar a la hora de que dan medidas las CIDH, como que no bueno, hemos logrado en esta, digamos, en esta etapa del programa elevar a la categoría del debate de mucha altura. Interesantes los puntos que cada quien tiene con relación a este tema. Ahora, que sin duda alguna traza. Déjame decir algo para que no se malinterprete mis palabras. Sí. Porque públicamente lo he dicho. Fui el primero que lo dije, ahí pueden revisar los archivos. Yo llamé a que se le garantice el debido proceso a esa señora, todas las etapas procesales, que tenga derecho a la mejor defensa del mundo y que para que al final, cuando hay una condena, lo deja claro. Quede claro. Pues sí, pero aquí a quien se le está pidiendo que informe a la defensora, no a Aldo Álvarez. Pero vámonos a la pausa y compromiso. Vamos a hacer pausa. Actualmente la señora, el 4 de junio se le decretó prisión provisional de 6 meses. Fue ratificado por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador porque pidieron medidas alternas a la detención, pero fue rechazada. Y la Sala de lo Constitucional también dijo que no había violación. Nos vamos a la pausa. Vámonos a la pausa y regresamos con más de nuestra agenda de temas esta mañana. Pero antes queremos decirle a ustedes que el sabor de Sopas Lucky es otro nivel, ¿verdad? La de res nos hace saltar de alegría. Sopas Lucky, el sabor lo dice todo. Búscalas en tiendas y también en supermercados. Gracias por continuar con nosotros y vamos a otros temas. Cierres de algunas instituciones en atención a adultos mayores, pero que se han aglutinado en una sola institución. La disolución de varias instituciones dedicadas a la atención de este grupo de la población, cuyas funciones serán trasladadas a nuevas entidades, ha generado también el debate siempre dentro del Ejecutivo. El decreto en la Asamblea Legislativa establece que los beneficios y los programas para este sector quedan ya sujetos a esta institución como tal y a una que está destinada para ello, algo que ha generado preocupación entre organizaciones sociales principalmente, y además aseguran no haber sido consultadas antes de tomar este tipo de medidas. Hoy discutimos qué implicaciones tiene este reordenamiento institucional, qué riesgos puede presentar y cuáles deberían de ser como el marco mínimo de protección para garantizar los derechos, que no haya retrocesos en torno a la atención de la persona adulta. Y fíjate que hay aspectos elementales sobre el trabajo que hacía el CONAIPD de poder darle la asistencia precisamente a este sector de la población. Y ahora, como bien tú lo dices y acotas, la pregunta es: ¿cuál va a ser la garantía que te va a dar salvedad para que las funciones ahora las tenga precisamente el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes? Licenciado Someta, ¿cómo analizamos? Vamos a dar el espacio ahora. Que empiece Someta, que empiece ahora. Ahora sí, miren. ¿Cómo hace con los alumnos? ¿No le gusta a usted que lo interrumpan? Este es el primer programa en el que me dan ya tiempo para expresarme. Expláyese. Si se va saliendo del tema también me vuelven a incorporar. Mire, este es una muestra más del enfoque centralizador que tiene este gobierno, lo cual yo no digo que es malo en tanto sea eficiente, pero también, y esto sí, de las prioridades que tiene este gobierno.
porque aquí sí quieren ahorrar con las personas con discapacidad, con los adultos mayores, yo con esto de los excombatientes sí también tenía mis reservas, porque ahí habían excombatientes de mi edad cobrando pensiones, que pues por mi edad me refiero que no habíamos nacido a la hora del combate. Ahí yo tenía mis reservas de que ahí sí se estaba despilfarrando un poquito, pero con los mayores de edad y con las personas con discapacidad, no, son los sectores más vulnerables. Pero aquí andamos escatimando en ahorrar, pero en comprar 100 millones de dólares en Bitcoin, ahí sí ya no. Así como lo mencionó el diputado Francisco Lira, amigo de mi colega por allá, que dice de que tenemos para gastarnos 100 millones de dólares en bitcoins, cuando el Fondo Monetario Internacional nos ha dicho justamente que no lo gastemos. Entonces, tenemos, al punto que voy es tuvimos 100 millones de dólares para comprar bitcoin, pero queremos ahorrar en el cierre de las instituciones, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y de los excombatientes, que yo ya mencioné que ahí tengo mis reservas. Esto es una muestra clara de cuáles son las prioridades que tiene este gobierno. Los pobres, los ancianos, las personas con discapacidad estorban para esta administración, al menos en lo que parece, a partir de las acciones que se están tomando. Allá en el centro histórico los vendedores no pueden andar a gusto. Ahí, esto sí es un rumor, vea que no permitían que le dieran de comer a los indigentes, ahora con los adultos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Se está haciendo un énfasis en únicamente aquellas personas económicamente activas, que son un grueso de la población, en el que estamos incluidos nosotros, y nos quieren hacer pensar de que esta gente sí, hay que administrarla aparte, y tenemos que dignificar a nuestros ancianos, tenemos que cuidar a nuestras personas con discapacidad, y tenemos que pensar en los verdaderos excombatientes. Ahí sí hay un montón de gente con la que yo no estoy de acuerdo. Por mí eso sí se debería de cerrar, pero con las personas mayores y con las personas con discapacidad hay que tener mucho cuidado. Veamos. Esto se va a centralizar, no quiere decir que vaya a desaparecer, porque y tampoco estoy criticando la producción, porque ahí dice cierre, pero esto se va a centralizar en uno solo. Sí, no es que va a dejar de existir. Sí, no es que va a dejar de existir. En 6 meses se van a debe optimizarse. Pero lo que yo veo es este contraste. Queremos ahorrar en las instituciones orientadas a los sectores más vulnerables, pero no gastamos 100 millones de dólares en Bitcoin. La pregunta aquí, Bessie, y el resto es si se van a cumplir a partir de esta nueva funciones que va a asumir este instituto, digamos, la coordinación de políticas así, de inclusión, que las tenía el CONAIPD junto con la otra CONAIPAM, supervisar el cumplimiento de derechos y canalizar apoyos técnicos específicos para estos sectores más vulnerables. Esa es la gran pregunta. A mí lo que para empezar, ya no debería de llamarse Instituto para el tema de veteranos. De veteranos. Tenés que cambiarle el nombre a la institución, las funciones, la razón de la creación, no es solo que te traslado las funciones. Me preocupa que perdés la especialización, porque la gente que es especializada con el tema de discapacidad y con el tema de adultez mayor no son las capacidades de la gente que está trabajando con el tema de veteranos. Son 3 condiciones completamente diferentes. ¿Cómo le vas a dar seguimiento a las políticas públicas? Quitas el ente rector que le da seguimiento a la política pública de inclusión de las personas con discapacidad y también de integralidad con la persona adulta mayor. Son 480,000 personas que tenía registrada la institución que estaba pendiente con el tema de personas con discapacidad. 500,000 de personas que parece que no van a tener un espacio en este país, porque tan desdeñoso veo yo la manera en la que se está queriendo unificar estas funciones, que ni siquiera tuvieron el tacto de cambiarle el nombre a la institución. Que van a estar, es decir, que tiene que ver el CONAIPD con los veteranos, por ejemplo. Por eso planteaba ese. Y la otra es el tema del presupuesto. Entonces quiere decir que el Instituto de Veteranos, amén de la transformación administrativa, el cambio de visión, misión y todo lo demás, también debe tener un refuerzo presupuestario, porque hoy no solo va a atender veteranos, discapacitados y adultez mayor. O sea, no le puedes poner veteranos y misceláneos. Pero sumando también un problema que hubo la vez anterior, vea. Y en el caso, yo comparto con Somete, en el caso de la atención de los veteranos, aquí hubo una piñata que la hizo el FMLN de ir a agarrar a cualquiera que le dio una tortilla a un combatiente de la guerrilla como veterano. Hicieron
chapuza de eso. Hay gente de mi edad, de 45 años, que anda recibiendo pensión, ni que fueran Rugrats con bombas en pañales, ¿verdad? O sea, la verdad es que aquí se debió haber quedado el listado de Naciones Unidas, que no pasaba de 7,000 veteranos, y ponerle un grupo que se quedó, que no se quiso desmovilizar, que no serán más de 1,000. Sí. Eso era la guerrilla. 8,000, 50,000 veteranos no eran, no fueron, porque de haber tenido 50,000 veteranos, como era esa guerrilla, agarran el país. Veamos, regresemos un poco a la parte es decir, el grupo de veteranos, este instituto está especializado precisamente en temas de combatientes, excombatientes, pero estamos hablando de dos instancias que tienen una población de personas con capacidades especiales que en su momento... Mira, podría sucederte que tenés un veterano adulto mayor y con discapacidad, claro, que lo puede, pero no es esa la especialización de la institución de veteranos. Bueno, para poner en cifras, el último censo, el último dato oficial, sostiene que 4.9% de la población en El Salvador tiene algún tipo de discapacidad. Ese será... 480,000 es el registro que tenía el Consejo con personas con discapacidad registradas. Sí. Movilidad, sordomudos. Siempre hay más. Sí, hay discrepancias en estos datos, porque según el último censo ya hecho por el Banco Central de Reserva, son 281,000 personas, un poquito más, que han dicho que tienen algún tipo de discapacidad. Otros dicen, informes incluso de Naciones Unidas, hasta 1 y tal millones de salvadoreños, porque hablen lo que sobre todo los que se estacionan en el estacionamiento de discapacidad y no tienen discapacidad, es mental. Aldo, ¿cómo vemos esta reunificación, esta distribución, o lo podemos analizar como un orden administrativo del Estado? Está clara la posición de este par, o sea, está clarito. Es una cuestión ideológica más que técnico, digamos, pragmática. Más que pragmática. La Constitución señala que es potestad del órgano ejecutivo organizar las instituciones de gobierno como mejor considere conveniente para lograr los fines que se proponen. De tal manera que por esa razón es potestad del gobierno, del ejecutivo, crear ministerios, cerrar ministerios, proponerle a la Asamblea Legislativa que se puedan reformar algunas autónomas, que las autónomas nacen por decreto legislativo, ¿verdad? Porque si fuera un ministerio, solo con un decreto ejecutivo se puede cerrar o modificar. Pero todo esto en base y con la visión de eficientizar la gobernanza y cumplirle con las demandas de los gobernados de los distintos sectores. Hay un sector de discapacidad, un sector de adultos mayores, sector de los tales veteranos. En eso voy a concordar con los colegas, que eso se hizo una piñata, porque los desgobiernos del FMLN especialmente, pero también lo hicieron los de Arena, se encargaron de ver números. Eran números, aquí hay un número de personas igual voto. Ellos no veían al individuo, veían al voto. Por eso no es ideológica la postura. Así como hicieron los cálculos perversos con los pandilleros, votos igual ejercicio del poder, no nos interesa que se muera nadie. Así eran de desgraciados, así fueron de desgraciados esos de gobierno. Entonces ahí veían en los tales veteranos votos. Un tiempo. Y entre más veteranos habían, aunque estaban en pañales, no importa, metan a los hijos, a los nietos de los que pelearon también, hagamos una piñata para que voten por nosotros. Entonces, eso la gente lo tiene ya bien claro, eso hay que revisarlo. Sí. Ahora ya estamos en otra etapa del país y ya no necesitamos votos ficticios de quienes solo se ven beneficiados sin haber merecido, sin haber agarrado ni empuñado nunca una sola arma en el conflicto. Entonces, volviendo para redondearte, ha habido una iniciativa al Ejecutivo, se presenta al Legislativo. Decir que el Instituto de Veteranos no tiene talentos ni capacidades en relación a discapacidades es relativo. Una buena parte de los que de verdad son veteranos son lisiados también, lisiados de guerra. Y los que de verdad pelearon. La especialidad para poder definir una política de atención a un sector más general, esa es la pregunta. Evidentemente que tendrá que haber una revisión del nombre. Claro. Eso está claro. Sí. Tú compartes esa parte. Por supuesto, tendrá que haber una revisión del nombre. Pero toda vez que esto redunde en eficientizar la gobernanza para darle beneficio a estos sectores, bienvenido sea. Sí. Pero solo un detalle, a mí me llama la atención. Yo solo espero que seamos eficientes en otras cosas, como en el Bitcoin, por ejemplo. Como
y usted invoca rumores, ¿verdad?, para hablar de los temas. A mí me llama la atención cómo el colega Someta, bien frescamente, solo porque hay una reforma legislativa de 2 instituciones que se van a unificar, ya dice que a este gobierno los pobres le valen, le estorban. Vean, los pobres, los que venden en la calle. Bueno, el partido... ¿Dónde están las reformas legislativas para los que venden en el centro histórico, por ejemplo? No conoce las potestades administrativas, hombre. Venirle a enseñar derecho constitucional está bien fregada la cosa. Entonces, yo soy profesor de derecho constitucional. Yo redondeo con lo siguiente. Veamos cómo funciona esta unificación en términos de resultados, y dentro de algunos meses nos podemos sentar para ver. Otra vez el mismo discurso. Claramente. Esperen, falta tiempo, pasa. En 5 años le volvemos a preguntar, ¿qué nos va a decir? Es que los arreglos no se hacen de una sola vez. Por eso es necesario planificarse. Yo creo que el llamado por eso es necesario a la institucionalidad, y que para el caso es el gobierno central, el refuerzo presupuestario para esta institución por el aumento de funciones. Habrá que estar atentos para no tener una sobrecarga con los profesionales que tiene ya el instituto. Revisen ese listado de veteranos, no todos lo son. Quédense con el informe de Naciones Unidas y fortalezcan la institución. Parte de la integración que va a tener y que asumir este nuevo instituto. Otra petición de la población es que se haga un uso eficiente también de los fondos del Bitcoin, que no han aparecido reportados en las reservas del BCE. De todos los fondos. Por esa razón yo voy proponiendo que hagamos un debate del Bitcoin para enseñarle un poquito al colega lo que es la moneda descentralizada. Yo le agradezco, la preocupación por vamos a reprogramarlo para poder llevarlo a cabo. Tenemos más temas, 7 de la mañana con 20 minutos. Así regresamos. Muy bien, y gracias a Sanet continuamos en este bloque. Vamos a hablar del nuevo Hospital Rosales. Es el tercer punto que traemos para el análisis de este viernes. Y es que la primera etapa del funcionamiento ha sido presentada o ya estará próxima a iniciar, con énfasis en 2 líneas. Los servicios especializados, que se van a ofrecer, más de 40 especialidades, decía el mismo ministro de Salud, y un sistema de telemedicina que también se suma a este componente. El gobierno lo describe como un paso hacia poder democratizar el acceso a la salud pública en nuestro país. Hablaremos sobre la capacidad real que tiene este nuevo hospital, su equipamiento, la cobertura proyectada y los retos que persisten en el sistema de salud pública, especialmente en la atención primaria, en tiempos de espera y demás, y que un poco es lo que quieren calmar la espera de la gente en torno a esta nueva, este nuevo procedimiento de telemedicina. Esta nueva modalidad de doctor SV. Así es que... Vamos primero a las maravillas. Vamos primero a las maravillas, porque ahí hasta ver si está de acuerdo. Empezamos por... Vaya pues, yo por supuesto que estoy de acuerdo. Vamos primero hoy sí vamos a hacer 2 a 1. Las maravillas del Hospital Rosales. El sistema de salud como tal, el nuevo Hospital Rosales, ya próximo a ser el primer centro de salud operado desde la nueva visión hospitalaria, y se suma también doctor SV como para complementarlo. Menos mal que se burla, se critica el tono burlesco de la procuradora, el colega. Bueno, pues no, sí, es cierto, voy a hablar de lo que yo aprecio, porque yo no vengo a hablar maravillas de nadie aquí, porque a mí no me paga nadie, vengo a dar mi opinión. Mire, nomás el presidente hace el anuncio de esta nueva herramienta para atender esa inmensa población de la que demanda servicios de salud a nivel primario, que es el grueso, hay que decirlo. El grueso no son los que están internados en segundo o tercer nivel, ¿verdad? Sino es la gente que llega por los padecimientos más básicos, que es el día a día. Nomás se anuncia, el presidente dice, miren, por cuestiones de cobertura vamos a comenzar con un grupo etario hasta los 40, luego vamos a continuar con los siguientes cada semana. Aquí lo dijimos la vez pasada. No había terminado de decir eso, ya salieron un montón, como ya no hayan ni de dónde, porque de algún lado los atacadores tienen que atacar por algún lado, aunque sea la belleza más grande del mundo. Mire, es el gran monumento de mármol, pero mira, aquí tiene un pedacito color negro. Postillado. Entonces ya algo hay que hallar.
Pues ya estoy muy viejo para que me den cobertura. Entonces, bueno, ni siquiera fue una semana. Cada 2-3 días se ha ido aumentando los grupos etarios. Hasta que estamos ahorita, creo que hasta los 50 Hasta años. los 50 hasta los 50 estamos a este día que hablamos. O sea que ya entramos nosotros 3 ahí también. Nosotros 3, ustedes no. Bueno, yo estoy más joven que ustedes dos. Ahora, luego se critica, no, es que que la inteligencia artificial le va a resolver. No, es un médico de carne y hueso el que recibe, y la gente con asistencia de una IA. Son las nuevas tecnologías. Sí, claro. Es como, por ejemplo, ahora, bueno, aquí no sé si el colega entiende lo que es el trading, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para hacer trading uno se asesora de una IA para poder hacerlo para ver bien. Las tendencias. Exactamente, y eso es algo normal, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Entonces, pero es el médico el que termina validando el diagnóstico. Bajo ahora, esta visión del nuevo Hospital Rosales y la Red Nacional de Hospitales, sí, va a ser vital que funcione Doctor SV para descongestionar el sistema. Es que no solo el Hospital Rosales, es el sistema, el Hospital Rosales no ha dicho nada en general, todo el sistema de salud en general. Voy a decir más de este tema después, ¿verdad? Para que el colega no se sienta que no le dan tiempo de hablar. Pero hay un detalle que a mí sí no lo dije la semana pasada, pero lo digo ahora. Han salido un montón de voces malintencionadas a decir que esta es la antesala de la privatización, que se está pavimentando el camino para privatizar. Sí, pero fíjate que el colegio médico, que lo tuvimos la oportunidad de tenerlo acá, dijo que le daba el beneficio de la aplicación, la aplicación al modelo. ¿verdad? Pero también en esa. Y ahí estaba cimentado. Fíjate la hipocresía de un montón. Ernesto, no mencione modelo, porque ya el licenciado Someta. Bueno, ya me lo va a cuestionar, me va a decir modelo. que yo estoy promoviendo el modelo, así como digo que estaba haciendo el informe a la procuradora. Fíjate la hipocresía de un montón de opositores, especialmente los del partido traidor, del FMLN. Cuando donde no estoy dicen yo, por privatización, porque van a ir a las farmacias, a los laboratorios que son privados. ¿Y a quién crees que le compraban los medicamentos del Seguro Social durante los gobiernos de ellos? A esos mismos laboratorios. Entonces uno dice, ¿de qué se trata esto? ¿De venir a mentir descaradamente? Mira, eso no era privatización. Esto sí. Yo creo que es importante, el 16 de octubre, ustedes tuvieron aquí a la gente del colegio médico y al presidente y al Cimetri. Esa semana yo di declaraciones por las cuales recibí una gran funada en redes, y por lo que Someta también me decía que vos estás de acuerdo con el Rosales. ¿Está de acuerdo? A ver, no podés utilizar espacios para mentir. Aquí les dijeron a ustedes que el Hospital Rosales ya no debería llamarse hospital porque no iba a haber hospitalizaciones ni cirugías. Que va a parecer un policlínico. Que es un policlínico. Yo lo que les dije que eso era mentira. ¿Y qué me agrada ver ahora? Que tanto Aguirre como el doctor Solano han corregido y dicen, el nuevo edificio, ahí es donde no van a haber cirugía ni hospitalización, no sé. Se supone que esta semana van a inaugurar y vamos a ver cómo está el recorrido. Y vamos a ver si hay salas de cirugías ahí, y vamos a ver si hay encamados ahí, y a ver cómo nos explican. Tú dices que no van a ver. Yo digo que sí. Ojalá que esté el ministro también. Ojalá. Mira, vos insistís con el tema de la PP, es una PP, no es una política pública, vos mejor que nadie saber, pero tiene por qué estar el ministro. Ahora, el Hospital Rosales está inaugurado desde ¿que la va a ejecutar? Desde 1902. Desde entonces no había tenido mayores remozamientos, mayores aportes, un poco de remodelaciones. Hay una línea bien débil aquí entre las expectativas de lo que esperas de este nuevo sistema, las críticas bastante sesgadas que han venido desde los sindicatos y la total opacidad que ha tenido el proyecto, porque eso tampoco lo puedes negar. Si este proyecto se hubiera discutido, por ejemplo, con sindicatos, ver cómo vas a trabajar el tema de la licitación, porque para mí es importante ir a una farmacia y que inmediatamente la gente tenga el medicamento, que no le pase de que haces la cola de 2 horas y no tenés la medicina. Claro. Pero eso requirió ¿qué? Una licitación. ¿Por qué esta farmacia y no otra? Bueno, ¿qué beneficios no solo es una, son por eso varias, 2 o 3 farmacias y laboratorios también, y son de diferentes cadenas, ni siquiera correcto, es como que solo pero una ¿por qué se escogieron esas 3? Si en el país hay 9
9 Son líneas de farmacias. 300 Pero yo creo que hay Entonces, más, ¿no? se eligió porque hay cuál es la que tiene más puntos de venta, se eligió por la cual es la que te da el mejor De precio. hecho, porque yo fui usuario de el plan piloto, que fue Doctoriz. Pero vos sos joven, porque la mayoría de gente de Doctoriz se quejó porque estaban perdiendo las citas, adulto mayor. Entonces, te puedo decir que la misma aplicación te daba una geolocalización y que te quedaba enviaba más a la cerca. farmacia más cercana. Esas son las, digamos, las bondades que yo veo en la PP. La aplicación te va a permitir que consultes cosas que no son urgencias ni emergencias, que tengas tu medicación y que no vayas al hospital. Eso es grandioso. Sin embargo, pero es una aplicación, eso no es una política pública. Claro. Sin embargo, el licenciado... Que hable las antimaravillas. Sí. No, Sin porque embargo, vos querías al ministro ahí. Yo te el dije que licenciado ministro Someta tiene sus objeciones. Vamos a hablarlas cuando regresemos. Después de esta hable las antimaravillas. No hables ahora, no hables ahora. Ahorita lo vamos a- Ya ven lo que pasa. Si no le Cuando vas a ya voy a decir- opinar, justo cuando voy a opinar nos vamos Mejor a... enseñe los calcetines. Si no me van a culturrear, ¿eh? Lo que no saben es... cortarlo, licenciado. Justo para no cortarme, vamos a la... Mejor enseñe los calcetines. Bueno, continuamos y seguimos hablando de el sistema de salud pública en nuestro país, el Hospital Rosales, que estaría próximo a inaugurarse, y también este sistema de Doctor SV, la aplicación que ha sido presentada para evitar la congestión en los hospitales. Licenciado Someta, las valoraciones en torno a esto. Totalmente en contra, yo no estoy, pues obviamente por mi formación como investigador, yo tengo que atenerme a la evidencia empírica que hay ahí. Entonces, loco sería yo de pasar por el Hospital Rosales y decir que está feo, que está malo, o cerrar los ojos e ignorar el hecho que está ahí. No, Hay varios locos. Cualquier información, pero yo no estoy entre ellos. Cualquier transformación o inversión en infraestructura que se haga en el hospital es de beneficio para los usuarios. Claro, y yo con eso estoy de acuerdo. ¿Y en qué no está de acuerdo? Ahora viene otra evidencia empírica. El gallo ahí, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que tenemos para saber que este proyecto va a tener de verdad el énfasis que se tiene? Porque esto es lo que abre la oportunidad a que los sindicatos estén tergiversando la información de la manera en la que lo hacen. Porque no tenemos indicadores, porque no hay un plan, porque no hay suficiente transparencia para saberlo. Y por eso no es un modelo, obviamente, porque no está, digamos, establecido bajo los parámetros de un modelo. Pero en términos de infraestructura, el hospital está bonito y espero que funcione como debe de ser. ¿Qué es lo que yo critico? Como no hay indicadores para saber si está caro, cuánto costó, porque de que lo compraron, está bien, y lo arreglaron, compraron el equipo y lo arreglaron, está bien, a mí me parece bien, pero ¿y las licitaciones? Vamos ahora con el artículo 8 de la ley de la nueva red de hospitales, dice que se van a poder hacer este tipo de concesiones previa licitación, porque hay algunos diputados que creían que era lo mismo, ¿ve? Entonces, que debe hacer concesión previa licitación. Ni la licitación ni la concesión se ha sabido cómo se hizo. Y voy con este punto. Si bien es cierto, en los gobiernos anteriores, que yo tampoco estaba de acuerdo con eso, se les compraba a estas mismas distribuidoras el medicamento, que luego le ponían nada más el sticker del Seguro Social y lo daban en el seguro y en los hospitales. Esto no quiere decir de que este nuevo sistema es más barato que el anterior. Acuérdese que esto también se paga, esto del sistema, esto de los hospitales. Yo lo he ocupado, las farmacias y los laboratorios cerca de la casa, yo lo he ocupado y para mí es muy útil, ha sido muy útil. Pero aquí voy con esto. ¿Cuáles son los indicadores? Y esto yo se lo he preguntado a todos los miembros del círculo de intelectuales con quienes he podido debatir. Dígame cuáles son los indicadores de éxito, y le traslado la pregunta al colega, de la aplicación Doctor SV. ¿Cuáles serían los indicadores de éxito? ¿Cómo vamos a saber
que esa aplicación está funcionando. Porque para mí, hasta este momento, eso es un experimento. Y como todo experimento, es caro. Y como es caro y quien lo está pagando somos nosotros, el pueblo salvadoreño. ¿No será que ya porque va a pasar esto, que es lo que suele pasar? Por eso yo pregunto tanto por el ministro. Porque si la aplicación no funciona, va a ser culpa del pobre Alaví, y si funciona, entonces va a ser un éxito del presidente, porque así se maneja, así se quieren manejar las cosas acá. Porque no es una política pública. Quien te iba a presentar la aplicación es el desarrollador para indicarte cómo debía funcionar. Pero a cargo de quién va a quedar eso. Es que es una aplicación que trabaja con un sistema de call center, pero dígale pero entonces dígale a Aldo que no es una política, porque ya lo pasaron por política, ya lo pasaron por modelo. De la evaluación de la aplicación, yo estoy de acuerdo. Sí, claro. No puede ser, no lo puedes evaluar por el tema de descargas, sino la eficiencia, la calidad con la que le resuelve al usuario. ¿A dónde están esos indicadores? Eso es lo que normalmente se establece en un plan. De hecho, todas las decisiones que se van tomando para poder establecer qué fue lo que lograste hacer, cómo avanzaste, si de verdad están cumpliendo lo que han prometido, por ejemplo, con el Rosario, que son 1.400 cirugías, han dicho, 120 no sé qué. 47. Pero a lo que voy es esto. Si se plantea antes en un plan, entonces ya es un proyecto. Pero si se va a evaluar después, sin haberse establecido el indicador previamente, es un experimento. Y los experimentos son caros. A partir de la objeción que usted plantea, entonces su éxito, ¿de qué va a depender? Eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que yo pregunto. Como no se estableció previamente los indicadores de éxito, ¿cómo sabemos que va a funcionar? En cantidad de descargas no creo, porque si el objetivo es descongestionar, entonces, ¿cuántas personas efectivamente consultaron? Podría ser un indicador, pero no está. Pero si no se establecen, Luis, los indicadores previamente en un plan, que es lo que yo digo, que debe planificarse, porque si no, manejar este tipo de acciones a punta de pragmatismo generalmente sale mal y sale caro. Y quienes lo van a pagar somos nosotros, el pueblo salvadoreño. Se ha puesto ahora mismo en una planificación eminentemente en el plano científico, en el plano técnico, claro. Allá es él el que lo quiere llevar a lo ideológico. Aldo, ¿qué piensas tú? Porque él también incluso se lo he escuchado, creo, decir acá y en otros foros, de que no vio al ministro responsable de la cartera en el lanzamiento de la aplicación. Mira, si había un tipo de pensadores a los que Sócrates realmente odiaba, eran los sofistas, porque más les gustaba utilizar el retruécano argumentativo para hacer pasar la mentira por verdad y la verdad por mentira a conveniencia. Fíjate, le recomiendo uno de los diálogos socráticos que escribió Platón, que se llama El Sofista, que lo lea. Claro que sí. Mire, y lo debatimos cuando quiera. Cuando quiera. Aquí hay para debatir bastante. Y mucho conocimiento también. Mira, pero no se estaría bajando de su nivel para debatir. Cuando uno considera que es un experimento peligroso para alguna sociedad, que un gobierno tome iniciativas con relación a cumplir con sus obligaciones frente a los gobernados en términos de adoptar nuevas herramientas, modificar en el camino lo que se está haciendo, porque evidentemente las sociedades son dinámicas, los seres humanos inmanentes. Entonces, eso le llaman estar, digamos, experimentando. Pues sí, pero es que se gobierna también sobre la marcha, y eso lo hace cualquier gobierno en el mundo. Después de haber planificado, eso sí es cierto, pero después de haber planificado. Entonces, además venir a decir a decir la falacia de que aquí no se hicieron pruebas y no se probó, es desconocer, por ejemplo, yo no sé si el colega... No le cambie mis palabras, yo no he dicho que no se probó, porque para eso estuvo doctoriz, de que sí se probó, sí se probó. Lo que no se hizo fue planificarse, y si se planificó, no se hizo pública la planificación ni la evaluación. No me le cambie tampoco mis palabras. De eso la base de datos se estuvo alimentando durante 2 años. Miren, este proyecto nació en cabeza del presidente, o sea, la forma como funciona. Porque es que los ingenieros son ingenieros y ellos programan, pero necesitan una idea inicial para hacer algo. Y esto se lo planteó, lo dijo el propio presidente, no lo digo yo,
Él les planteó a los ingenieros de Google si esa idea que él tenía era realizable. Y ellos mismos le dijeron que les parecía interesante, pero que podían intentarlo. Y lo intentaron y funcionó. Esa idea, yo no soy ingeniero, pero yo puedo saber como político por qué debe estar, ¿verdad?, una maquinaria en un lugar determinado, pero no sé construirla. Pero la idea tuvo que nacer en mi mente. Y los ingenieros de Google le dijeron, si esto funciona, va a ser revolucionario. Porque ni nosotros habíamos creado una herramienta como esta. Y la hicieron. ¿Se pagó? Pues claro. Como cualquiera que usa los servicios, ¿verdad?, de una empresa internacional. Ahora, viene el colega y dice que por qué le tenemos que pagar tanto y le estamos dando la base de datos. Hombre, si yo le encargo a alguien que me haga un software, yo le tengo que dar la información para que me haga el software. Yo tengo una empresa, le tengo que dar toda la información de mi empresa, empleados, toda la bitácora de las actividades que se hacen. Así funciona. Si no, no me va a poder hacer el software bien a la medida como yo lo quiero. Eso es algo que cae por su peso. Pero por último, yo quiero dejar claro de dónde venimos. Porque un montón de estos opositores rancios, hipócritas les llamo yo, desconocen. Espero que me esté excluyendo de esos opositores rancios. Que muchos, no partidarios más que todo. Gracias. No sé si usted se afilió. No, yo no me he inscrito, por eso quería que me Y le excluyera. prevengo que no lo haga si se quiere, si se aprecia. Mire, yo les voy a decir una cosa, de dónde venimos y ve si no me dejará mentir. En la época del asco, y por eso un montón de doctores han salido también a arremeter contra eso. ¿Saben lo que hacían? De los doctores de la red pública, muchos, no todos, hay que decirlo, es que daban una mala consulta, llegaban y marcaban y le decían a la gente que se fuera a sus clínicas privadas en la tarde. Ningún marcado, Osvaldo, se escribían en un libro que decía que habían llegado. Mire, yo la atiendo en mi clínica privada. Sí, porque se negaron a la marcación biométrica. Y fue durante la administración del Frente. Muchos se negaron a la marcación del Frente. Y fue una indicación de la Corte de Cuentas de la República. Se llenan la boca hablando de privatización, ¿verdad? Y estos médicos les decían, vayan a mi clínica privada. Allá en la clínica privada tenían redes, ¿verdad?, asocios con laboratorios privados. Decían, vaya a este laboratorio, hasta tenían los talones ya de los laboratorios que ellos mismos se los daban. Mire, vaya a la farmacia tal, que tenía también el recetario de la farmacia tal con quien tenía alianzas. Y en esa red metían a la pobre gente y hacían un gran negocio. Y que me vengan a venir a decir estos que descarados que se está queriendo privatizar por esa razón, cuando ahora sí a los médicos que van a dar consulta en los hospitales públicos se les dice que no pueden ejercer privadamente si van a recibir un salario ahí. No, hombre, por Dios santo, en eso concreto, es ser sofista. Doctor SV, resulta el preámbulo de lo que realmente significa entrar en ese por mundo supuesto de congestionar la atención primaria, que es el tema. Ha venido a desmantelar mafias, así como desmanteló las mafias de los mercados, así como ha desmantelado las mafias de esta cuestión de la salud, así como está desmantelando otras mafias. Eso es lo que se está haciendo y le duele a los del frente que se lo diga, porque saben que lo que digo es verdad. Solo hacerte una conclusión. ¿Ven cómo habla Aldo? Eso pasa cuando usted del movimiento social repite información sin confirmar. Termina de ser desacreditada la información que usted vertió y las declaraciones que dio en espacios como este. Ok, interesante. Vamos entonces a la pausa y luego vamos a ir un poco aterrizando con los temas esta mañana. Regresamos. Bueno, continuamos con más y vamos a hablar hoy de la alcaldía y la regulación de espacios públicos. Ese debate que ya lo mencionaba el licenciado Someta, que se dio esta semana por una polémica en la municipalidad. La alcaldía habría emitido una supuesta normativa que prohíbe entregar comida en espacios públicos y a las personas en situación de vulnerabilidad, lo que generó fuertes críticas a la municipalidad de parte de organizaciones. Pero más tarde el alcalde de San Salvador salió a desmentir esta parte. Salió a aclarar que la medida busca ordenar el uso de áreas públicas y que se han habilitado albergues, centros designados para garantizar la ayuda
a estas personas que lleguen a entregar de manera ordenada, segura y controlada. Así que de fondo el debate es el ordenamiento, restricciones para la solidaridad ciudadana, cuál debe ser el equilibrio entre regular y controlar en la capital la ayuda humanitaria. Eso se los planteamos. La labor pastoral de la iglesia está siendo detenida. A ver, tanto la iglesia católica como la evangélica tienen ese ministerio de chocolate y pan, por aquella cosa de dar de comer al hambriento. Es decir, eso es una labor que generalmente hacen las iglesias. ¿Cuántos no sabemos que en los portales se quedan cualquier cantidad de personas en situación de calle? Bueno, eso pasaba, hoy los pasan a recoger en un busito. Pero vos no podés obligar a una persona que no se quiere ir con vos a retirarse de él. Claro, eso sí. Y si una iglesia está ejerciendo su labor pastoral y te quiere llevar ahí al que no se ha ido por cualquier condición, él no debería, porque en este caso es la autoridad del centro histórico la que ha emitido esta regulación, no el señor alcalde, no sé por qué fue él y no el consejo el que dio la información. Y preocupa porque, bueno, primero estar bloqueando el trabajo pastoral de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, me parece un poco grosero, porque no les permiten cumplir una de las 14 horas de misericordia para todos aquellos que tienen formación religiosa. Y luego el tema de que da la impresión que los pobres afean el centro. Y entonces hay que esconderlos, hay que meterlos debajo de la alfombra. Los vendedores se ven feos, también hay que quitarlos de ahí. Entonces, ¿para quién va a ser el centro? ¿Para los turistas extranjeros? No le robemos tiempo al doctor. No me roben tiempo, que con el hospital me quitaron bastante. No le vamos a cutonear, dice. Mire, lo que salió a decir el alcalde nada más es una muestra que el que se justifica se acusa, vea. Él no salió a desmentir, él salió a decir de una manera más elegante que sí es cierto que no le están dando permiso a la gente de alimentarlos, porque lo que salió a decir es que para eso hemos habilitado albergues, pero no dijo, no, sí tienen permitido que les traigan el alimento acá. Lo que él dijo, llévenles el alimento a los albergues. Y si no se quiere ir al albergue, entonces que no coma. Si lo traducimos en palabras, lo único que hizo fue ratificar que efectivamente no está autorizado. Ahora, el segundo punto, y coincido con Bessie, a él no le correspondía salir a dar esas declaraciones, sino a la administración del centro histórico. Entonces, no nos confundamos. Cuando salieron estas declaraciones fueron nada más para ratificar que efectivamente está prohibido darle de comer a los indigentes en el centro histórico. Yo, como no tengo formación religiosa, pues desconozco esto de los mandamientos. Para mí es una buena obra que incluso la gente de la diáspora lo suele hacer. Sí, es que los comunistas son ateos. Yo soy científico, es que no soy comunista, colega. Ya le dije que yo soy de izquierda moderada, cerquita a su postura ideológica, bastante cerquita a lo que más a la izquierda. ¿A qué voy con esto? Esto solamente es una muestra, como lo dije al principio, una muestra más de cuáles son las prioridades de esta administración, en donde los ancianos, los pobres, las personas con discapacidad y las minorías hacen estorbo. Los pobres y los vendedores de la calle afean el centro histórico, el lugar más bonito y más seguro de El Salvador, donde ya murió una persona a manos de un miembro de las Fuerzas Armadas, pero es el más bonito y el más seguro, y son las prioridades, están claras, y la gente tiene que saberlo. Estas son las prioridades, por eso andan los vendedores corriendo, haciéndole la vuelta al campo, porque no se está solucionando de ese modo. Y esto de la regulación de los espacios y de la prohibición de alimentar a las personas en situación de calle, solamente se ratificó con las declaraciones del alcalde. Dijo que se iban a investigar todos los casos y publicó en sus redes sociales que en un video, criticó un video de un pastor en el que dijo que no se podía entregar la comida a las personas en situación de calle. Luego, en el mismo video se admite que sí pudo entregar la comida a solo unos pasos de la plaza, ya que lo que estamos haciendo es ordenar, como lo hemos hecho en todo el centro histórico. Los sacamos, los barremos y los echamos debajo de la alfombra, y allá abajo de la alfombra ahí sí les puede llegar la comida, pero en el centro histórico no. Vamos a ver, Aldo, ¿qué opinas tú de este debate? Un poco más académico, ¿sí? Y algo así maquillado, suena a veces como la caricatura de aquel partido, el secretario general de aquel partido, que es caricatura del mismo. Mira, uno debe de entender que en materia de convivencia social
Y a donde existen marcos normativos siempre tiene que haber, ¿verdad?, limitaciones de derechos, aún los constitucionales, en pro de la misma convivencia. Se llama orden. Decía John Locke, ¿dónde termina el derecho de mi puño? ¿Dónde empieza tu cara? Así de esa manera John Locke hacía a dónde termina mi derecho constitucional, por ejemplo, de libertad de expresión. Bueno, a donde no le reviento los tímpanos a otro porque me voy a predicar a la plaza pública con un gran, ¿verdad? Así, un gran bafle. Otras versiones, ¿verdad?, de la mexicana, ¿no? Exactamente, y entonces yo grito ahí, ¿verdad?, porque soy mi religión, y Benito Juárez. Y le reviento el tímpano al que va pasando. Eso no puede ser. Y si a eso le quieren llamar coartar el derecho constitucional, eso no se llama coartar derechos constitucionales. No estoy de acuerdo. Le declaro yo, le recuerdo que el Estado es laico. No, está bien. Yo con eso estoy de acuerdo. Aunque oraron en la asamblea. De hecho, por mí deberían de quitarse todas esas alusiones religiosas, hasta la fe en Dios ahí en la asamblea. Que los comunistas son ateos. Entonces, fíjense bueno, bien, ¿estamos o no estamos? Una cosa se llama orden. Hay que tener en cuenta el orden. Que si hay personas altruistas, sean religiosas o no, el altruismo no necesariamente es religioso. Si hay personas altruistas o hay personas religiosas que porque sus mandatos religiosos le obligan a que tienen a ejercer la caridad cristiana, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, lo va a poder seguir haciendo en orden, en un orden. Una cosa es estar pensando en que es que los pobres estorban, se ven feos y hay que irlos a tirar a otros. No, orden. Se llama orden. Yo que he tenido, gracias. Se llama orden el que aquí estorban y afean y allá afuera del centro histórico ya no. Gracias al Señor Jesucristo, porque yo soy creyente. He tenido el privilegio de visitar otras ciudades en el mundo. Conozco bien que hay regulaciones en las ciudades a donde no se puede hacer cualquier cosa, so excusa de que yo soy libre y me puedo hacer lo que quiera donde quiera. Incluso hay ciudades a donde es penalizado orinarse en la calle, penalizado con cárcel, ya no digamos, no una multita ni nada, con cárcel. Bueno, y así puedo poner un montón de ejemplos. Orden. Usted es un alma bella que quiere seguir cumpliendo con su mandato cristiano, excelente, bienvenido, pero dentro de un orden. Hay albergues, usted puede ir a esos albergues destinados para las personas que les ha ido mal en la vida por cualquier razón. A cualquiera le puede pasar una calamidad y caer en la desgracia y perderlo todo. Bueno, puede seguirlo haciendo. Este pastor que tú mencionas, yo lo conozco desde hace muchos años, es abogado, por cierto, también. El que salió. A veces se va a parar a las esquinas con un gran bafle de este tamaño a predicar, está bien, pero debe de comprender que el derecho constitucional de mi puño termina donde empieza la cara del otro. Y no se vale que porque mi creencia quiero que la conozca la gente, yo le voy a ir a interrumpir un domingo en la mañana su sueño, voy a ir a reventarle los tímpanos. Eso no se puede hacer. Entonces, concluyo con lo siguiente. Lo que se está haciendo es ordenar. Dos palabras. Eso va a ser bien interesante porque los pastores evangélicos, y desde hace rato se había pedido que no estuvieran predicando afuera de sus iglesias, porque si yo quiero oír su mensaje voy a su iglesia. Pero la iglesia católica amanece a las 4 de la mañana tirándote morteros, y yo tampoco les pedí que tiraran morteros. Si vas a ordenar, tenés que ordenar a los religiosos. Claro. Para finalizar, esto solo ratifica lo que acabas de mencionar, de que efectivamente los pobres afean y hay que alimentarlos afuera del centro histórico. Es su opinión. So pena del orden. Bueno, licenciado Someta, gracias. No, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, Bessie. También a ti, Aldo, gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana. Cuídense, pórtense bien y no ingresen a las estadísticas. De eso se trata, lograr recoger los insumos pertinentes, Luis, para que nuestro público pueda construir su propia lectura de los temas que hemos abordado. Esa es nuestra misión, que saquen sus propias conclusiones. Es todo, lo esperamos esta noche en Pulso Ciudadano, 8 de la noche por Canal 19, y nosotros volvemos el lunes acá. Feliz fin de semana, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.